El segundo Isaías termina prácticamente su trabajo pregonando este gran mensaje de la misericordia de Dios. El primer Isaías son los primeros 39 capítulos de la carta del profeta Isaías, que se escribió antes del destierro de Babilonia. Desde el 40 hasta el 55 es el segundo Isaías, que escribió en el destierro de Babilonia, y del 56 al 66 es el trito Isaías, o tercer Isaías, que escribe ya regresando de Babilonia. El libro de Isaías se escribe en un lapso de 200 años. Imposible que haya sido escrito por una sola persona. Hoy se habla de la escuela profética de Isaías. Isaías, el primer Isaías, que fue fundador de la escuela, el segundo Isaías, que escribió en Babilonia, y el discípulo del discípulo, el tercer Isaías, que escribe ya regresando a la tierra de promisión. Y el segundo Isaías, al final del destierro, manda un grito de que muestre la misericordia de Dios. Los que tengan sed, que vengan y beban. Vengan los que no tienen dinero y adquieran de balde trigo, vino y leche. Es interesante ver cómo el profeta está anunciando a un Dios capaz de satisfacer las necesidades de su pueblo. Hoy somos nosotros como Atlántico lo que le decimos al Señor: tenemos sed, Señor, tenemos sed de tu agua, danos de esa agua del cielo. Escuchaba en las noticias: cuando traigan niños pequeñitos, denles vuelticas, quédense cerca de las puertas para no incomodar a toda la comunidad parroquial. Bien, pueden traerlos, no hay problema, tráiganles con un chupo y así se distrae el niño toda la misa. Bien, entonces vemos aquí la gran misericordia del Señor frente a su pueblo que se encuentra en el destierro. ¿Para qué gastar su dinero en cosas que no satisfacen? ¿Para qué gastar el salario en circunstancias que no van a alcanzar ninguna necesidad, ninguna satisfacción? Es la misericordia frente a la necesidad. En el Evangelio vemos que el Bautista acaba de morir. Jesús se ha enterado que Herodes mandó decapitar al Bautista y decide irse a un lugar solitario. Ya muy temprano, entonces se emprende el camino, con sus apóstoles se embarcan y van navegando a la orilla del mar de Galilea. Y resulta que en todos los pueblitos, en todas las aldeas, van pasando el bote de Jesús con sus apóstoles, y la gente va saliendo. ¡Hey! Allí va el maestro de Nazaret. La gente llega corriendo a sus casas, le avisa a sus familiares, a sus amigos, todos van saliendo y van siguiendo. Mientras Jesús va en el bote, la gente lo va acompañando en la orilla. Y a la medida que van llegando a otro caserío o a otro pueblito de pescadores, la gente: ¿pero qué es lo que pasa? Es que va el maestro de Nazaret. Y de cada pueblo se va sumando más gente, más gente, más gente. Cuando Jesús por fin quiere llegar a ese lugar solitario, pues se da con la sorpresa que hay una gran multitud de gente como ovejas sin pastor. Tiene misericordia de ellos, cura a los enfermos. Y entonces, si eso ocurrió en la mañana, después nos dice el Evangelio que al atardecer, cuando ya el sol se iba a empezar a poner, los discípulos se le acercan a Jesús: Señor, ya va a caer la noche, Señor, ya es tarde, están en despoblado, despídelos para que vayan a los pueblos y compren alimentos. Y Jesús les dice: no es necesario, háganlo ustedes. Al primero que casi le da un infarto es a Judas, que era el ecónomo de los apóstoles. Si dicen que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y si ponemos que de esos 5,000 hombres, 3,000 eran casados, a cada casado le ponemos su mujer y pongámosle siquiera un solo crío, estamos hablando de, entonces, de 3 por 3, 9,000, y los 2,000 solteros, estamos hablando de 11,000 personas.
como mínimo, porque no era que tenían un solo hijito nomás. Bien, y entonces como mínimo 11,000 personas estaban allí. Denles ustedes a comer. Entonces se asustan los apóstoles, pero ¿cómo vamos a darles a comer tanta gente si apenas tenemos 5 panes y 2 peces? Me gusta la versión lucana, que es la que leeremos en el 2015. Ahora nos toca la versión mateana de Mateo, perdón, la lucana la volveremos a leer hasta el 2016, porque en el año, en el ciclo A se lee a Mateo, en los domingos del tiempo ordinario, en el ciclo B leemos a Marcos, en el ciclo C leemos a Lucas y volvemos al ciclo A. Entonces ahora que estamos leyendo a Marcos, no tenemos la versión paralela. La versión paralela para mí es la mejor de todas las versiones frente a la multiplicación de los panes, porque nos dice que cuando los apóstoles se preocupan, Jesús dice: denles de comer, y los discípulos: ¿pero de dónde para tanta gente? Había ahí un peladito que había estado allí, y entonces escucha la necesidad que tienen de dar de comer, y él abre su mochilita, porque su mamá, cuando vio que se iba para donde Jesús: espérate, mi hijo, toma esto. Y el peladito abre y habían 5 panes y 2 pescaditos asados. Y entonces era la loncherita que le había armado su mamá. Entonces le daba pena acercarse al maestro, pero va donde Andrés y le dice: mira, yo tengo esto. Y Andrés le dice: mira, señora, que hay un pelado que trae 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Y Jesús dice: no, siéntese, siéntenos en grupos de 100 y en círculos. Y tomó el pan, hizo la oración, levantó los ojos al cielo, bendijo el pan, lo partió y se los dio a los apóstoles se lo dieron a otros apóstoles, esto a otros servidores. Y dice que al final Jesús dice: a ver, junten las obras, y llenaron 12 canastas de medrugos de pan. Frente al milagro de la multiplicación de los panes, hay 2 interpretaciones en nuestra Iglesia Católica: la explicación tradicional espiritualista y la explicación más bien comunitaria y solidaria. Hay 2 interpretaciones. La interpretación clásica es la que Jesucristo era Dios y era hijo de Dios y tenía el poder de Dios, y como Dios todopoderoso podía sacar una panadería debajo de la manga. Aquí tienes pan integral para que no engordes, aquí tú que estás flaquito, pan blanco, aquí tienes pan con ajo, aquí tienes pan, qué sé yo, es pan de yuca, aquí pan de bono, aquí tienes bollo limpio. Bueno, se salió el bollo. Y entonces iba repartiendo debajo de la manga. Era Dios, es Dios y es hijo de Dios. Pero ojo, así nosotros hayamos tenido siempre como clara que Jesús convirtió pan de la nada, vamos a aterrizar eso en cuanto a la utilidad, a la funcionalidad y al provecho en la vida de los individuos y de la comunidad. Sacar pan debajo de la manga es hacer beneficencia. Siempre se nos ha enseñado en que tenemos que ayudar a los pobres, pero ¿acaso con beneficencia les estamos prestando una ayuda adecuada? Recién ordenado, no voy a decir el lugar, me enviaron a una zona donde no había sacerdote, era un pueblito, un caserío. Había que ir en una trocha bastante malita a un caserío donde solamente el obispo le ofrecía cura en Semana Santa y en la fiesta patronal. Y entonces se contrataron con el Minuto de Dios. Yo estaba allí trabajando en el Minuto y me fui una Semana Santa para allá. Llegamos a este pueblito, y entonces de repente ni siquiera había alcalde, allí el promotor comunal, no sé cómo se llama, me dijo: padre, por favor, avísele a los hombres que necesitamos que vengan el lunes, mañana, a primera hora al pie del puente, porque el puente está con problemas, se está moviendo, se puede caer, y es la única vía que contamos para sacar nuestros productos.
Entonces yo aproveché, era Domingo de Ramos, y dije, bueno, al final de la misa, entre los avisos, invito a los hombres de aquí de la comunidad a que nos encontremos al pie del puente, y yo como párroco también voy a ir para hacer un trabajo comunitario y reforzar ese puente, que es la única vía que tenemos para entrar y para sacar nuestros productos agrícolas de aquí. ¿Saben qué fue lo primero que me dijeron? ¿Y cuánto nos van a dar? ¿Y qué nos van a dar? Oiga, es el puente de su comunidad. Oiga, es la vía de acceso y comunicación de todo lo que necesitan que entre y de todo lo que salga. Lamentablemente, esta gente se había acostumbrado a la beneficencia de los caciques políticos. Ellos ya no hacían nada porque ahí les conseguían esto, ahí tenían, había una planta eléctrica que la prendían de 6 a 8 de la noche, 2 horas, y la cortaban. Y a veces los domingos no había, tuve que pelearme con el responsable para que me colocara luz para las misas en la noche del domingo. Y entonces la planta se la habían regalado el gobierno a través de los caciques políticos. ¿Y por qué no la ponen más? Es que solamente nos dan tanto de gasolina y no hay más. Bueno, hagan una vaca y compren más. Ah, no, el gobierno tiene que darnos, el cacique tiene que darnos, porque toda la vida nos han dado, pues tiene que seguir dándonos. Y no tenían más luz eléctrica porque apenas lo que le daban lo racionaban y no eran capaces de ponerse la mano en el bolsillo para poder pagar y comprar más gasolina y poder tener más horas de luz. A mí a veces me entristece porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria, y cada día me convenzo más que la beneficencia, en vez de incentivar a las personas a que despierten sus capacidades, muchas veces los acostumbra a la mediocridad. Que Jesucristo haya sacado pan debajo de la manga es una maravilla. Podía haberlo hecho, no había ningún problema teológico para ello, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para que salgan con la barriga llena y se regresen a su casa. ¿Y eso para qué sirve? Para pasar la necesidad del momento. Queridos hermanos, yo soy partidario, yo creo más en el segundo punto de vista, en que la multiplicación de los panes no consistió en sacar pan de la nada, sino en tocar los corazones egoístas y los corazones individualistas e invitarlos al compartir con los demás. Ojo con esto, porque el milagro más grande no es sacar pan de la nada, sino que doña Conchita, que tiene allí sus butifarras en su lonchera, doña Pancracia, que tiene allí su arroz con coco, doña Graciela, que tiene ahí sus mojarras fritas, que cada una de las que estaban allí, como aquel peladito, sea capaz de compartir lo que tiene. Nadie sale a un encuentro largo sin nada en las manos. Nadie. Los que fueron a Pentecostés, yo veían que algunas parecía que se iban de viaje porque estaban con un bolsote grandote donde había cola, había refresco, había comidita, había mecato, había todo lo que necesitaban para pasar el calor. Incluso yo, en las convivencias que suelo hacer en las parroquias donde he estado, hacemos una convivencia, nos prestan una finca y le decimos a las personas: lleve cada uno su lonchera, solamente que el transporte nos juntamos en los carros de tal manera que los costos sean mínimos, y cuando llega la hora del almuerzo, pues colocamos todo lo que hemos traído. No falta uno que otro, como el párroco, que nunca lleva nada. Y entonces yo le digo: por favor, lléveme una patita de pollo por ahí. Aparezco con 30 patas de pollo, pero bueno. Y entonces, cuando llega la hora de compartir, hay familias: ay, nos olvidamos, vamos a salir a comprar. No, espérense. Y cuando todos comparten, nadie trae solamente lo que va a comer. Echa un poquito más por si a alguien se le olvidó. Y ustedes mismos pueden mirarlo en sus propias convivencias, en sus propios encuentros. Casi siempre sobra comida. No había nada de todos. Cada uno trajo lo suyo y todos se satisficieron. Y sobró incluso para dejarle a los trabajadores o los cuidadores de la casa o de la finca. Entendamos que el milagro más grande no es el que viene de arriba hacia abajo, una concepción más bien celestial que Dios simplemente da de la nada. El milagro más grande es el milagro del compartir, el milagro de ser solidarios, el milagro de no ser egoístas. El milagro más grande es tocar un corazón egoísta
y volverlo sensible a la necesidad de los demás. Hey, hermanos, estamos con escasez de agua. Si tú en épocas de abundancia te demorabas media hora en bañarte, es un pecado de escándalo que tú, que vives en el sector 6 y vienes al Espíritu Santo, te gastes media hora debajo del agua cuando la mitad del Atlántico no tiene agua ni siquiera para tomar. Perdónenme que me meta donde no debo, pero alguien tiene que ser profeta y meter el dedo en la llaga. Pero sobre todo algunas personas, no quiero hablar de géneros, pero que a veces se demoran mucho con el champú. Hey, cierra la llave mientras te enchampuneas toda tu cabellera. No sé cómo se dice la palabra. Mientras te echas champú en toda tu cabellera. Y después, cuando ya esté bien, abre la llave. Pero dejemos de que el agua se pierda. Hey, te estás lavando las manos, agarraste el jabón, cierra la llave, enjabónate y vuelve a abrir la llave. Ay, que se unta de jabón la perilla, me importa un rábano, pero estás ahorrando el agua. ¿Cuándo tendremos conciencia social? No seamos hipócritas en nuestra fe, que venimos los domingos a misa, vamos a nuestro grupo de oración, predicamos de lo más lindo y sin embargo en una situación como la de ahora desperdiciamos el agua que tanta falta nos hace. ¿Quiénes de ustedes vinieron hoy conscientes de que íbamos a pedir agua? Que hoy íbamos a pedir rogativa. Levanten la mano los que vinieron a pedir o lluvia. Yo les pregunto, muéstrenme sus paraguas. ¡Ay, alabado sea el Señor! Esa es una mujer de fe. Hoy vamos a pedir lluvia, yo saco mi paraguas. Eso es ser coherente con la fe, coherente con lo que creemos y con lo que vivimos. Si vienen a pedir lluvia, ¿por qué no sacaron sus paraguas? Es que no creen en el poder de Dios. Yo sí creo en el poder de Dios. Mi paraguas está arriba. El Señor los bendiga. Creo en Dios Padre Todopoderoso,